Ok, ok, ya. Bueno, shalom, shalom, bienvenidos a todos a este taller intensivo que vamos a hacer sobre este tema tan interesante, sobre las emociones. Y titulamos este encuentro como Domando Emociones. Las emociones son algo que son parte del ser humano desde el inicio, desde que Dios nos creó, pero en la historia de la humanidad por lo general, algunos individuos se dedicaron a explorar sobre esto y en general la gente vivía su vida como podía. De hecho, la educación formal, incluso hasta hace algunos siglos, no era algo que podían acceder todos y cada cual vivía su vida como podía. Y hay algunos filósofos en la historia que hablaron sobre las emociones, había algunos libros o tratados, pero en general la gente tampoco hacía mucho caso de esto. Recién en esta última generación vemos una tensión especial en la humanidad sobre el tema de las emociones. Y como todo, al principio suele ser también algo traumático. Eh, Todo cambio, incluso que es positivo, suele tener en el camino desafíos y momentos un poco de oscuridad en la transición. Solemos irnos a los extremos de generaciones anteriores donde se censuraban las emociones, donde de repente a un hombre siempre se le decía no tenés que llorar porque sos hombre y se lo enmarcaba en determinado rol y no podía sentir. Y así con las mujeres, así con los niños, donde las emociones no jugaban un papel importante, ni se tenía conciencia de cómo eh, interactúan en la personalidad y cómo también influyen en las decisiones, en las acciones. Así que estamos en una generación muy distinta a las anteriores, donde vemos que se habla, donde hay diferentes opiniones, a veces escuchamos personas que dicen, bueno, eh, incluso profesionales, mira, las emociones son algo que cuando surgen tenés que expresarlas, no hay que reprimirlas, hace mal reprimir las emociones, por eso algunos dicen, bueno, lo que yo siento, eso voy a decir, eso voy a hacer, lo voy a expresar. Y hay muchas preguntas sobre esto. Si hay un límite, hasta cuándo expresar las emociones, darle riendas sueltas. Si no, ¿quién pone ese límite? O sea, ¿quién dice que una cosa sí y otra no? Yo en este tipo de charlas siempre pongo el ejemplo cuando alguna persona argumenta, mirá, yo no voy a reprimir mis emociones. Está bien, a veces la emoción te lleva a querer gritarle a alguien, pero el día que la emoción te lleva a querer asesinar a esa persona, Dios libre, ¿por qué te vas, o sea, por qué te vas a privar? Y no, porque bueno, no voy a asesinar. Y bueno, por qué entonces con el mismo argumento no te reprimís o no controlás esa explosión emocional que te lleva a agredir a alguien, a decir palabras hirientes? De hecho, los sabios han comparado, o sea, la Yonará, que hace la Yonará, que habla de forma maliciosa, dañina, que eso es semejante al asesinato también. Entonces, ¿quién pone el límite? ¿Hasta dónde sí se expresa y no se expresa? Las definiciones están confusas en esta generación y es importante, a la luz de las fuentes judías, poder tener claridad. La Torah es luz, nos viene a iluminar el escenario y vamos a ver con claridad. ¿Por qué? Porque Dios hizo al ser humano y Dios no dejó al ser humano en oscuridad. Desde el momento inicial, Dios hizo al ser humano y le dio leyes, le dio Torá, le dio instrucción. Y vamos a ver, si Dios quiere, al final de esta clase, cómo incluso el código de leyes que Dios dio para toda la humanidad es una poderosa herramienta espiritual de rectificación y que también apunta a la gestión positiva de las emociones. No solamente es un código conductual, sino que eso tiene un impacto directo en las emociones, ya que emociones están vinculadas a la acción. Así fuimos creados. Entonces, tengo algunas preguntas iniciales. Si Dios quiere, después les voy a pasar también el apunte que vamos a usar hoy, por si alguien quiere tener la guía de la clase. Eh, Tengo tres preguntas iniciales que creo que son las fundamentales al hablar de este tema. La primera es, ¿se pueden controlar las emociones o somos víctimas
irremediables de ellas? O sea, es la gran pregunta. Por lo general, la gente cuando uno va a hablar un tema como este, eh, muchas personas se enganchan con el tema, les interesa el tema, porque dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para controlar mis emociones? Algunos dicen, bueno, yo sé que a veces tengo mal carácter, a veces contesto mal, a veces me enojo mucho, muy seguido, frecuente, vivo enojado, etcétera. Y también vamos a tratar de esclarecer eh, algunas distinciones en terminología que usamos como sinónimos y en realidad no lo son, porque muchas veces llamamos emociones a cosas que no son emociones. Entonces también vamos a tratar de esclarecer en esta clase, al menos de forma muy concisa, este punto que también creo que es muy, muy importante, que aprendamos a conocernos y distinguir diferentes cosas que nos pasan en nuestro ser interior. No todo es lo mismo, no todo es igual, no todo es emoción. Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Podemos controlar las emociones? ¿Las podemos gestionar? ¿Podemos hacer algo con eso a voluntad o no? Esa es la primera cuestión. La segunda pregunta. ¿La Torá habla sobre la dinámica de las emociones humanas o no? Si la Torá habló algo de esto, ya adelantamos un poquito, sí. Y ya vamos a ver en las fuentes judías que se trata el tema directamente. Y tercero, ¿existe alguna forma de dominar nuestras emociones, impulsos emocionales y canalizarlo de forma positiva? O sea, en el primer punto dijimos si se pueden controlar. Ok, digamos que la respuesta es sí. Bueno, quiero saber cómo. O sea, con saber que se puede no nos alcanza. Necesitamos saber cómo llegar a hacer esto. Entonces, un poco la clase tiene como objetivo responder estas tres preguntas. Entonces, para empezar, vamos a poner un ejemplo que nos va a ayudar a comprender cómo encarar este tema. El ejemplo lo vamos a llamar el juego de la vida. La vida es como un juego. Vamos a poner de ejemplo específico el ajedrez. No sé si juegan ajedrez o alguna noción todos deben tener de ajedrez, pero como todo el juego que más les guste, hay reglas generales y hay reglas particulares. O sea, hay reglas generales, por ejemplo, en el ajedrez uno puede pactar cuánto va a durar la partida, cuánto tiempo. Vieron que se juega con un reloj, esas son reglas generales. Después hay reglas más particulares del juego en sí, de cómo se mueven las fichas, cómo mueve un caballo, cómo mueve un peón, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué pasa en una situación de disputa, quién resuelve, cómo se resuelve. Todo ese tipo de situaciones que existen en un juego, existen en la vida. Hay reglas. Dios nos creó y nos puso en este mundo a jugar este juego de la vida, pero este juego tiene reglas. ¿Qué pasa si me siento a jugar ajedrez y no sé jugar ajedrez? Voy a querer mover el caballo como un alfil, voy a querer mover la reina como si fuera un caballo. No, no va a funcionar. ¿Por qué? Todo lo que voy a hacer va a estar mal. Alguna cosa quizás por suerte, digamos, aleatoriamente, de forma random, voy a mover y va a funcionar. Pero lo más probable es que pierda el juego. ¿Por qué? Porque no sé jugar. Entonces, el secreto es saber jugar el juego de la vida en todas las áreas. Y precisamente, ¿dónde vemos las reglas? En el manual que el creador nos dio cuando nos hizo, tanto a toda la humanidad en general, como al pueblo judío en particular, que le dio también especificaciones con respecto a su propósito. Pero toda la historia comienza con Adán y Jabá. Al principio Dios creó al ser humano y le dio órdenes, le dio Torah, le dio instrucción. El ser humano desde el principio tiene una guía y precisamente como se aprende del versículo que dice que Dios ordenó a Adán, y de ahí el Talmud, en referencia al versículo a que Dios ordenó a Adán que no coma del árbol que estaba en el jardín, el Talmud, de cada palabra, aprende un precepto de los preceptos que aplican a todos los seres humanos. Y como adelantamos, los preceptos noágidas tienen mucho que ver con esta cuestión de las emociones, de los sentimientos, de lo que pasa dentro del ser humano. Entonces, es muy importante conocer el juego que estamos jugando
todos nosotros en conjunto y particularmente. Y de eso se trata esta clase. Saber las reglas, saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer y cómo funciona el juego es lo que me va a dar todas las posibilidades de tener éxito, de ganar. El resto depende de uno, de usar las reglas como mejor conviene. Entonces, vamos a hablar, antes de ir a las emociones directamente, vamos a hablar un poquito del origen de las emociones. ¿Sí? Todos nos interesa cómo domino, cómo gobierno, cómo soy amo, amo de mis emociones, pero vamos a ver de dónde salen las emociones para poder entender cómo manejarlas. O sea, saber el origen de las cosas nos ayuda a tener una gestión adecuada de eso. Entonces, Dios hizo a todo el mundo que conocemos, incluso aquello que no podemos explorar, pero digamos el mundo material, a través de un proceso que en la Cábala se describe muchísimos pasos. El proceso creativo tiene muchas etapas y nosotros vamos a tocar simplemente los puntos que nos interesa para entender esta cuestión que abordamos en el taller. ¿No? Hay cosas que me voy a saltear, que seguramente en un libro, en otra clase especializada en el proceso creativo van a haber muchos detalles, mucha minuciosidad. Yo no voy a entrar tanto, pero sí voy a tomar ciertos puntos. Entonces, en la Kabbalah se habla de Dios, no con sus nombres, como lo encontramos en el Tanaj, en la Torá y en los libros de los profetas y escritos sagrados, sino que uno de los términos más frecuentes es el Ein Sof. El Ein Sof es el infinito, porque básicamente es lo que mejor nos describe a los seres humanos, a pesar de que no podemos captar, precisamente por su calidad de infinito. El ser humano es un ser finito y solo puede captar lo que es finito, no lo que es infinito. Eso está más allá de nuestra capacidad. Entonces, eso precisamente es lo que mejor se adecua a nosotros para tratar de entender y comprender al Creador, en la medida de lo posible, ¿sí? El Ein Sof, el infinito. Dios en sí mismo no tiene limitación, es infinito, indescriptible para nosotros. Siempre existió, no hay un momento inicial y no hay un momento final. Quizás lo de no tener un momento final uno todavía un poco lo puede intentar asir, tomar, pero el no tener un origen realmente es algo que escapa a la mente humana. Si uno quiere meditar en esto, es como que empieza a entrar en cortocircuito nuestro intelecto. Dios quiso crear un mundo, entonces ahí empieza el proceso creativo, porque Dios, ocupándolo todo, por decir así, que tampoco hay definición de espacio en ese momento ni tiempo, pero eh, Dios es todo. En sí mismo no hay lugar para nada, para nadie más, para otra cosa, para nada más. Entonces Dios tiene que empezar un proceso de contracción. Eso se llama en la Kabbalah el Tzimtzum. Empieza a contraerse para dejar un espacio, ¿sí? Que no estamos hablando de un espacio físico, sino estamos hablando de una situación donde pueda existir algo más aparte de él, o al menos que esa creación tenga la percepción de individualidad frente a Dios, ¿sí? Entonces, luego viene otro paso, que es el Or Ein Sof, la luz del infinito. O sea, la luz ya es una manifestación, una expresión del creador, o sea, Dios en sí mismo, y luego empieza una emanación que es el Or Ein Sof, la luz del infinito. Y después de esto vamos a llegar a otra instancia que se llama Sefirot. Sefirot. Y es muy interesante que la metáfora de la luz, que es, digamos, la metáfora favorita de los cabalistas para hablar sobre el creador y la creación. ¿Por qué? Porque es dentro de lo material, dentro del mundo creado, es lo que más abstracto es lo que más inacible es para el ser humano, el concepto de la luz. Entonces, hay muchas propiedades de la luz que nos facilitan comprender al creador. Y una de las características de la luz es que si uno la defragmenta, la pasa por un prisma, se revelan los famosos colores del arco iris, que ya sabemos la historia de los colores que Dios le mostró en el arco iris
a Noah después del diluvio y que cada uno de estos colores tiene que ver precisamente con uno de los preceptos que Dios le dio a la humanidad. Entonces, en el proceso creativo vemos que está Dios en sí mismo, está la luz, que es la expresión, la emanación de Dios para crear el mundo, pasa por este prisma espiritual donde se fragmenta en 7 colores, en una diversidad de energías, de fuerzas creadoras, que se llaman sefirot. Y precisamente estas sefirot tienen una división muy, muy interesante. Estas sefirot son la materia prima de la creación. Es de lo que está constituido el mundo. Luego de seguir este proceso creativo, las sefirot llegan a convertirse en lo que es hoy el mundo material, este mundo bajo, este mundo tangible. Su origen está en estas 10 sefirot. En el Zohar trae esto, que Dios creó el mundo a través de las 10 sefirot, de estas 10 energías. Hay 10 energías, ese es el número, son 10 energías. Hay diferentes formas de contabilizar, hay una ahí que algunos cabalistas de una escuela de otra cambian el orden, el lugar, pero son 10. Y lo interesante es que se dividen en un grupo de 3 y en un grupo de 7. Son 2 grupos, un grupo de 3 y uno de 7. El primer grupo de 3 son llamadas madres y el grupo de 7 son llamadas hijas. ¿Por qué madres e hijas? ¿Por qué? Porque las 3 primeras generan, gestan a las otras. Son las madres, son las que dan a luz a las otras. Entonces, en el proceso creativo, vemos que hay 3 sefirot que vienen en una etapa y después, el eslabón siguiente, son 7. Ahora, a su vez, estas 3 primeras se las llaman Moaj. Moaj es cerebro, ¿sí? Mojim, cerebros. Y a las hijas, a las 7, se las llama Midot. Y Midot son precisamente emociones. Entonces, por eso teníamos que explicar todo esto desde la Kabbalah, de cómo llegamos a la primera noción de lo que es una emoción. La primera noción de lo que es una emoción lo vemos en Dios, en el Creador, que a través de estas emociones divinas, de estas emanaciones divinas, se logra concretar la creación. Porque si hubiese quedado en las 3 intelectuales, el proceso se trunca, se traba y no llegamos a la creación concreta. Entonces, para llegar a la creación concreta necesitamos la sefirot. Y ahí también aprendemos que el aspecto emocional es vital para la creación. Entonces, suprimir no se puede suprimir. Si una persona intenta ser no emocional, no tener emociones, en realidad está como truncando el proceso creativo. Su vida no puede progresar como el plan divino al ser creado de ese ser humano. O sea, las emociones hay que gestionarlas, hay que darles el curso correcto, porque están en el mapa original, están en el plano original de la creación. Entonces, a veces hay ciertas personas que intentan como solución a los desbordes emocionales anular las emociones. Me hago un ser totalmente racional, intelectual, y pretenden ser una inteligencia artificial. Ahora que está de moda y que se entiende el ejemplo, ¿qué diferencia la inteligencia artificial del ser humano? Que la inteligencia artificial procesa mucha más información, en eso es mejor, pero no puede tener empatía, no puede tener emociones. Entonces, a veces el ser humano quiere eh, ser como una inteligencia artificial y dice, me libero de los problemas emocionales. Gente dice, bueno, mira, me fue mal en el amor, no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a intentar, ya está. Ahora dejo todo acá en la cabeza, vivo, me dedico a los negocios, a viajar, a hacer mi vida, y quiere anular, pero no funciona, porque en el manual viene todo completo. O sea, el ser humano no es una IA, sino que es un ser como Dios lo hizo, a su imagen. Aprendemos en la Torá que Dios hizo al ser humano a su imagen. Dios no tiene cuerpo, o sea, Dios no tiene una estructura material, así como lo trae el Rambam, lo habrán estudiado. Pero cuando hablamos de la imagen divina, hablamos de estas cosas que explica la Kabbalah precisamente, de el mundo espiritual. Los cabalistas pusieron en palabras, en ejemplos, en cosas
abstractas, pero que también las podemos llegar a entender y que eso también las hace que no sean el mejor ejemplo. Uno siempre tiene que abordar esto como la luz, sí, pero no es igual que la luz material. Y las energías, las sefirot, la inteligencia divina, sí, pero no es igual a lo que yo entiendo acá en este plano físico. Es una forma de poder captar algo que está más allá de mi capacidad. Eh, entonces, acá vamos entendiendo la importancia. Yo lo que quiero resaltar acá es la importancia del aspecto emocional, que no es algo más. Eh, Creo que el mundo como que está dividido entre los racionales y los emocionales. Y la Torah lo que nos muestra es el valor del conjunto, no la individualidad. Porque el que es emocional muchas veces dice, bueno, esta persona es fría, solo le importa la razón. Y el racional dice, esta persona lo denosta, esta persona emocional, se guía por lo que siente siempre, no piensa, no razona. Y el tema es que somos un equipo interno, o sea, dentro de nosotros tenemos que tener razón y emoción y tenemos que ver cómo eso tiene que funcionar. Y también en el mundo nos acoplamos. Hay personas que son más racionales, hay personas que son más emocionales. Cuando hacemos equipo y combinamos ambas cosas y vemos el orden que tienen que tener, ahí el resultado es algo muy, muy positivo. Es brillante, es luz, porque estamos trabajando con luz. Básicamente son dos tipos de luces, luces intelectuales, luces emocionales. Y para que el mundo no esté en oscuridad, necesitamos ambos tipos de luces, no solamente algunas. Es como un auto necesita luces adelante, pero también necesita luces atrás. Y si voy a doblar, necesito también luces de giro. Necesito luces. Y tienen que estar todas, tienen que funcionar todas. Entonces, creo que este punto es para resaltar que ya desde el proceso creativo vemos la importancia de las emociones. Entonces, vamos a describir rápidamente las 10 Sefirot. La primera se llama Jochma, la segunda Binah y la tercera Da'at. Estas tres dijimos que son las intelectuales, que son en español sabiduría, entendimiento y comprensión. Y después tenemos las emocionales, que son las que más nos interesan en esta clase, Gesed, que es bondad, Geburah, que es severidad, Tiferet, que es belleza, Netzach, que es victoria, Hod, que es esplendor, y Esod, que es fundamento, y Malhut, que es reinado. Suenan raras estas emociones, ¿no? Bondad, severidad, es como que hasta ahí entendemos, hablando desde nuestra formación secular, occidental, como se le quiera llamar. Pero belleza, uno dice, esto no me suena emoción, victoria no me suena emoción, esplendor, tampoco, fundamento, reinado, es como que hay una pregunta ahí, ¿por qué se lo cataloga así? En realidad, cuando uno estudia cada uno de estos conceptos en profundidad, uno se da cuenta porque todo el lenguaje de la Kabbalah es un lenguaje metafórico, poético, muy profundo. Entonces, no son definiciones que están expresadas de forma simple. Entonces, por ejemplo, belleza tiene que ver con el equilibrio, que es la tercera, que tiene que ver con Tiferet. ¿Por qué Tiferet es belleza? Porque está relacionado al concepto de equilibrio. Y en el mundo, las cosas equilibradas suelen ser las cosas bonitas. Cuando veo una obra de arte, un cuadro, una de las cosas que se evalúa es la cantidad de luz y la cantidad de sombra. Si es todo luz, es como una imagen quemada, saturada por la luz. Si tiene todo sombra, es una imagen oscura que no dice nada. ¿Dónde está la belleza? En el equilibrio, cuando las sombras cumplen su lugar, ocupan su lugar justo, cumplen su función, y la luz lo mismo. Ese equilibrio suele resultar en una obra de arte bella. Así en general, las proporciones tienen que ver con eso, con el equilibrio. Entonces el concepto de belleza en el mundo tiene que ver con esto, con el equilibrio. Entonces, Tiferet es el punto medio entre bondad y severidad, las dos primeras. Bondad y severidad son dos extremos. Bondad es dar, dar, dar sin limitación, porque esa es la fuerza de la bondad, el dar. Si querés, te doy. Y si no querés, también te doy. Ese era Abraham. En la Torá, y el Midrash cuenta, explicando la Torá, cómo Abraham recibía a todo el mundo en su posada,
en su Eshel que había puesto en medio del desierto, recibía delincuentes básicamente que andaban por el desierto, ¿no? En ese momento Abraham era el único monoteísta, la gente que él recibía no eran de los mejores, y él los iluminaba con el conocimiento del Creador. Esa es la historia de Abraham, pero no solo que les daba gratis, sino que cuando se iban también le decía, Tomás, llévate agua, llévate comida, o sea, le daba todo. O sea, él estaba dispuesto a quedarse sin nada con tal de dar todo. Esto es Gesed, esto es bondad. Y también los sabios nos dicen, bondad absoluta, sin restricción, es dañina. Es como un padre, una madre que a su hijo lo consiente en todo, le da todo porque lo ama, lo quiere. Sí, pero le está haciendo un daño, porque está convirtiendo a esa persona en un ser egocéntrico, hedonista, caprichoso. A veces, y no a veces, muy seguido, los padres tienen que poner límites. Y eso es una expresión de amor. No es que no hay amor, pero toda bondad no sirve. Después tenemos severidad, que es Geburá. Esto está representado en Isaac. Isaac, como dice el Zohar, es la encarnación de la Sefirá de Geburá. Era súper estricto, al revés del padre. El padre era todo bondad, todo gesed. El hijo había salido totalmente distinto. A veces pasa. Y el hijo era severo, severo, severo. De hecho, una crítica se, que se hace, que los sabios hacen a Isaac, es que de los alumnos que hizo Abraham, no les quedó ninguno. O sea, todas las almas que dice la Torá que Abraham hizo en Harana, todas esas personas, mientras vivió Abraham, estaban, pero después ya no estuvieron. ¿Qué pasó? No soportaron la severidad de Isaac. La severidad de Isaac se mitiga recién en la quedad, en la atadura, cuando fue llevado, ahí se mitiga un poquito, ahí bajó un poquito, por eso tampoco se había casado antes, porque no había nacido una mujer que pudiera estar al lado de él, por la geburá que él tenía, por la severidad que él tenía. Y fíjense que incluso mitigando con la quedad y que bueno, después se casó y todo, después de Abraham, los alumnos no lo siguieron a Isaac, porque dijeron, no podemos estar en este ritmo. Como el ejército, todo perfecto, perfecto. De ahí se aprende también que ese no es el camino ni para los padres, ni para los maestros, ni para ninguna relación. Uno también tiene que tener tolerancia con la gente, con los errores, con los tiempos de maduración y de progreso de la gente. Porque si uno se hace absolutamente geburá, como Isaac, no queda nadie. De hecho, está escrito que el mundo Dios lo creó ¿con qué? Con Gesed. Porque en el Zohar explica que antes Dios quiso crear el mundo con Geburá, hablando de emociones, ¿no? Dios quiso hacer un mundo con Geburá, con la expresión de la severidad, todo rigor, juicio, todo perfecto. Y el mundo no podía existir. Recién cuando Dios dijo, bueno, voy a hacer el mundo bajo eh, la regla de Gesed, bajo la norma de la bondad, ahí el mundo subsistió. Entonces, fíjense cómo uno empieza a escarbar en el Teilim, en la Kabbalah, en la Torá, y uno empieza a ver este aspecto de las emociones. Ahora lo estamos viendo muy relacionado a Dios, bajamos un poquito con Abraham a lo humano, pero digamos, cómo está muy presente y es muy importante dentro de la Torá. Eh, entonces, hasta ahí tenemos Gesed con Abraham que no funcionó, con Isaac que tampoco funcionó, porque de tanta bondad de Abraham, Abraham nunca ponía límites, básicamente. Eh, tuvo a Ismael, le dio brajá, le dio bendición a Ismael hasta el día de hoy. Ismael persigue al pueblo judío, lamentablemente. Entonces, eso hasta el día de hoy nos acompaña. ¿Por qué? Por una bondad excesiva. Por eso en un momento Dios le dice a Abraham, todo lo que te diga Sara, hacele caso. O sea, porque alguien te tiene que poner el equilibrio. Y el Midrash cuenta que Sara era al revés que Abraham. O sea, y entre los dos se complementaba. Venía un invitado y Abraham le quería dar hasta la silla, llévate la silla, las mesas, te regalo todo. Entonces, Sara decía, no, pará, está bien, le damos de comer, lo atendemos, todo bien, pero déjame la silla, déjame las mesas. Bueno, así funciona, no todos tenemos que ser iguales. Pero en Jacob, el Zohar dice que en Jacob está la encarnación de la Sefirá de Tiferet. Tiferet es belleza. Belleza, ¿por qué? Porque es el equilibrio. Por eso
la promesa hecha a Abraham de que iba a ser una gran nación no se la dio a él mismo, tampoco se la dio a Isaac, porque estaba en el otro extremo, en la severidad, sino que se la dio, o sea, se la cumplió efectivamente a Jacob, porque Jacob era el equilibrio, y de él salieron los hijos que formarían las tribus del pueblo de Israel. Entonces, gracias a qué? Al equilibrio entre Gesed y Geburá, gracias al equilibrio emocional. Eh, Vemos acá otro punto interesante, cómo el refinamiento en las emociones abre la puerta a que se cumplan las promesas divinas, que se cumplan las bendiciones. Entonces uno a veces dice, bueno, yo quiero que Dios me dé, pero Dios está esperando que uno se refine, que uno entre en el equilibrio. Si Dios nos da cosas en desequilibrio, nos hacen daño. Como puse el ejemplo, un padre, una madre que le da todo al hijo o a la hija y le da dinero, le da lo que quiere, no le da permiso a ir, venir cuando quiere. Y después terminan las historias lamentables, que el hijo con la plata termina comprando drogas, que van a bailar, que pasa un accidente, que beben, que cuántas cosas negativas. Y en realidad eso tuvo un camino previo, eso no pasó un día para el otro. Fue Gesed exacerbado. A veces tenemos el caso contrario. Padres que tuvieron una formación a veces eh, militar, policías, que como que en su conducta de trabajo lo trasladaban a la casa y a sus hijos lo tenían como si fuera el ejército. Esos chicos también muchas veces después se descarrían, van por malos caminos porque dicen, no, la vida como yo la viví, no la quiero vivir con esa disciplina, el menor error era un drama, era castigo. Tampoco sirve ese camino. Entonces, ¿cuál es el camino que sirve? El camino de Jacob, que el camino de Jacob es la belleza, Tiferet. Entonces, por eso a esta emoción se la llama así, se la llama Tiferet, se la llama belleza, porque tiene que ver con el equilibrio entre las dos primeras. ¿Sí? Bueno, no voy a explicar todas hasta el final, porque voy a dar un concepto general. Las próximas, Netzach, está muy relacionada con Gesed, o sea, es como una derivación de Gesed. Netzach es como una derivación de Geburah, con diferencias, con atenuantes, pero es muy similar. Hod es una, que se llama esplendor también, es una derivación, una versión de también Tiferet. ¿Sí? Son las tres primeras que se reflejan en las otras tres. Entonces, con estos conceptos que aprendimos de las tres primeras, tenemos una idea también de las otras tres. Y finalmente, Malhut es una sefirá vacía. Vacía es que no tiene identidad propia. Es como un embudo. Un embudo recolecta lo que viene de arriba. Es decir, que Malhut es lo que se recauda de las 6 sefirot anteriores. Es el resultado, de alguna forma, es la amalgama. O sea, 20% de bondad, 15 de severidad, 15 de Tiferet, 5 de Netzach, hasta llegar al 100%, eso es lo que hay en Malhut. Es la recolección. Entonces, ese es el esquema. ¿Sí? Ese es el esquema. Ahora, vi una pregunta que entró, que creo que tiene que ver con esto. Dice, ¿las emociones se producen en el cerebro o corazón? Buena pregunta. ¿A qué se refiere que debemos guardar nuestro corazón? Considerando que todo tiene su tiempo, ¿qué tiempo debemos darle a las emociones? ¿Qué relación existe eh, con la locura? Entiendo, traumas emocionales cuando se rompen los clipots y cómo tratar con estos casos. Bien, las preguntas son buenas, pero vamos a contestar después al final esto porque hay que desarrollar. ¿Sí? Hay cosas que quizás se van a ir contestando ahora a través de la clase. Pero son buenas las preguntas, son buenas. Ok, avanzamos. A esto, ¿se puede controlar las emociones o no se puede controlar? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Tenemos herramientas o no? Eh, el Zohar dice así, el libro principal de la Kabbalah, el libro del esplendor, dice, por naturaleza el intelecto gobierna las emociones. O sea, así ya nos tira una herramienta genial, tenemos que saber que el intelecto gobierna a las emociones, que las emociones están en íntima involucración con el intelecto.
están unidas. ¿Por qué? Dijimos, hay 10 sefirot, las tres primeras, Jochma, Binah y Da'at, que son intelectuales, son las que gestan a las emociones. Y aquí hay algo interesante. Este taller yo lo di hace un tiempo, hace 2 meses, en el periodo que va desde Pesach hasta Shavuot, que es justamente 7 semanas donde en el pueblo judío acostumbramos a estudiar eh, temas relacionados al refinamiento emocional, de las cualidades, porque son 7 semanas, precisamente, 7 por 7, 49, los días que median entre Pesach y Shavuot, y estudiamos cómo mejorar todas estas cuestiones emocionales. Y este taller yo lo di en ese momento, mucha gente se enganchó y terminé hablando con una psicóloga sobre este tema, este, asesorándome y preguntando algunos temas que me interesaban saber un poco más a fondo. Y una de las cuestiones muy interesantes que me compartió esta profesional es precisamente lo que dice el Zohar. Me dice, emoción pura casi te diría que no existe. ¿Por qué? Porque el intelecto siempre retoca la emoción. Esa, esa fue su observación. Ante mi pregunta, ella me dice así, mira, emoción pura no podemos casi hablar. ¿Por qué? Porque siempre el intelecto interviene. Es imposible que el intelecto no intervenga en la emoción. Lo que nosotros llamamos emoción siempre ya está tocado por el aspecto intelectual. Y el Zohar precisamente nos trae esto. Dice, por naturaleza el intelecto gobierna las emociones. No solo que las toca, sino que el Zohar dice más, es la herramienta para tener gestión sobre las emociones. Ahora tenemos que aprender cómo funciona eso, cómo hacer eso, pero ya es una de las respuestas que buscábamos. Si hay algo que hacer o no, o estamos a la deriva. Entonces, sí hay lo que hacer y tenemos una herramienta. Y acá vamos a poner un ejemplo. Hay dos tipos de intelecto. Perdón, dos tipos de emoción, no dos tipos de intelecto, dos tipos de emoción. Hay emociones que son como las emociones de los animales. ¿Los animales tienen emociones o no? Sí tienen emociones. Son básicamente seres sintientes. Eh, por ejemplo, en hebreo, perro es Kelev. Kelev es Kulolev. Así lo puedo entender de cómo está escrita la palabra. Kulolev. Kulolev significa todo corazón. Todo corazón. ¿Por qué? Porque el perro experimenta emociones. Uno llega a la casa y se emociona y ladra, mueve la cola, hasta le caen lágrimas. Hay animales que no son tan así. El gato por ahí es más apático. Los dueños de gatos dicen llegan a la casa y ni los miran, los ignoran. Pero bueno, los animales son emocionales, sí, tienen emociones, pero son muy distintas a las emociones humanas. Y también tienen intelecto, sí, tienen razonamiento, tienen cierto nivel de inteligencia. A veces vemos eh, monos que hacen cosas de humanos, elefantes pintando, cosas interesantes, ¿no? Pero ese intelecto también es muy distinto al del ser humano. No se lo puede equiparar, no se lo puede igualar. El, en el animal, el intelecto está como supeditado a su emoción y a su deseo. El perro, el gato, usa su razonamiento, su lógica, para ver cómo se sube a una mesa y agarrar comida que quiere comer. O sea, el intelecto está en función de la emoción, está al servicio de la emoción. En cambio, en el ser humano, el Zohar dice que por naturaleza, como Dios nos creó, el intelecto gobierna las emociones. O sea que el intelecto es el que puede llevar las emociones a un punto positivo. Y ahí está la gran diferencia. Los dos tenemos una cuota de razonamiento, de inteligencia y de emoción. Los animales la suya, el ser humano la propia, pero cada uno tiene un funcionamiento distinto. El ser humano, por eso es un ser superior, porque fue hecho a imagen divina. Y la imagen divina, como aprendimos en el proceso creativo, tiene que ver con que Jochma, Binah y Da'at, las sefirot, que son intelectuales, están primero, no están después. Entonces, cuando el ser humano pone primero la emoción y dice, bueno, después veo con el intelecto cómo satisfago mis emociones, mis deseos, lo que yo quiero, ahí viene el problema, porque ahí su conducta es más animal que humana.
Entonces, cuando el ser humano se pone en una configuración humana, valga la redundancia, cuando antepone Chokhmah, Binah y Da'at a las emociones. Entonces, ese es un poco el funcionamiento. Ahora vamos a la otra pregunta, o sea, ¿realmente esto es posible? ¿Esto es algo que es factible? El Zohar sí nos dijo, ok, se puede, ok, pero ¿es para todos? O sea, ¿todos podemos llegar a esto? ¿O es para ciertas personas especiales, tocadas con la varita mágica, que de repente, bueno, tienen esta capacidad? Entonces, quiero leer un texto de un rabino del séptimo siglo, del Ibn Ezra, que se refirió al tema de la responsabilidad emocional y a su relación con el décimo mandamiento. Así, él trae esta cuestión en su comentario. Dice, el Ibn Ezra escribió que muchas personas creen que no tienen control sobre sus emociones. Hoy mucha gente dice, es lo que siento, lo tengo que expresar. O no puedo, nací así, soy así, tengo el carácter de mi mamá, de mi abuelita, Dios me hizo así, arréglense con ellos, arreglate con mi papá, mi mamá, arreglate con Dios, yo soy así, aguántenme porque así nací. No, no es así. Ahora vamos a ver por qué no es así. Dice, el Ibn Ezra objetó esto, de que no tenemos control contra las emociones, y por lo tanto, la Torá dice, estas personas dicen, no pueden ordenarnos qué hacer en asuntos relacionados con la mente. O sea, leo de vuelta que no se entendió. El Ibn Ezra escribió que muchas personas creen que no tienen control sobre sus emociones y por lo tanto la Torá no puede ordenarnos qué hacer en asuntos relacionados con la mente y con las emociones. Ellos pueden entender que se legisla un comportamiento, pero no los estados internos de la persona. O sea, y la verdad es una buena pregunta, porque la Torá muchas veces nos ordena amar a Dios, temer a Dios, también ordena amar al prójimo, y hay un montón de preceptos que tienen que ver con lo que sentimos. El Shema, la expresión de monoteísmo máxima de la Torá, el pueblo judío se acostumbra a decir varios textos, varios párrafos, que constituyen lo que decimos del Shema, y sí, proclamamos la unicidad divina. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que Dios es uno. Y después, y amarás a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, etc. Amarás a Hashem. También hay versículos que dicen, temerás a Hashem. Entonces, eh, el principio de la sabiduría es el temor a Hashem, también está escrito. Entonces, ¿cómo a la persona se le puede ordenar sobre las emociones? Amá a fulano, amá tal cosa. Aparentemente, el amor es algo que nace. Eso, normalmente la gente dice, bueno, si amo, amo, y si no amo, no amo. El corazón quiere lo que quiere, dicen por ahí. Entonces, eso es poesía vacía, porque en realidad es una decisión el amor. El amor sí está en nuestra posibilidad de gestarlo, está en nuestra posibilidad, en nuestra capacidad dirigirlo. Por eso la Torá pone preceptos que tienen que ver con el amor, tienen que ver directamente con las emociones. Y es taxativa la Torá. Amarás a Hashem, temerás a Hashem. ¿Cómo puede ser? Precisamente esto es lo que trae el Ibn Ezra como prueba. Si la Torá nos ordena tener ciertas emociones, es porque se puede gestionar. Acá estamos en la segunda pregunta, o la última que habíamos planteado. ¿Puedo gestionar? Sí puedes gestionar. Y es para algunos, no, es para todos. Por esta conformación espiritual con la que Dios nos hizo. Entonces, ellos pueden entender que se legisla un comportamiento, claro, sí, no robar, no esto, no lo otro, pero el sentimiento, ¿cómo puedo manejarlo? El Ibn Ezra argumenta que la Torah puede y de hecho nos ordena regular nuestras emociones y que efectivamente tenemos el control sobre ellas. Esto es lo que dicen las fuentes judías, que sí podemos controlar y que por eso Dios nos dio, si abrimos los ojos bien y prestamos atención en la Torah, nos dio un montón de preceptos que tienen que ver con las emociones. Y esto no escapa a los noágidas, porque el primer precepto noágida, que es no hacer idolatría, implica también reconocer a Dios. O sea, no hacer idolatría nos da el espacio para que ahora podamos enfocar nuestro potencial intelectual, emocional y en todas las áreas de nuestra vida al conocimiento de Dios.
Si no, una persona puede decir, bueno, yo no soy idólatra, soy ateo, no creo en nada, y listo. Está bien. No estás haciendo una transgresión punible, sancionable, pero eso es un nivel súper bajo. La idea de no hacer idolatría es para que la gente pueda tener la capacidad al 100% de conocer a Dios. Y el Rambam habla mucho de esto al principio, de su Mishneh Torah, de su código de leyes, habla sobre esto, sobre el conocimiento de Dios. Y todo ser humano tiene que conocer a Dios, es una obligación del ser humano conocer a Dios. Pero el conocer a Dios obliga a amarlo y a temerlo. O sea, las dos cosas tienen que estar presentes, porque si realmente conozco a Dios, tengo que amarlo y tengo que temerlo. Y el Rambam dice, ¿cómo amás y temes a Dios? Meditando en la obra de la creación, en las cosas que Dios hizo. Cuando meditas en la grandeza de la creación y te das cuenta que hay un creador, eso despierta admiración, amor, temor a Dios. Eh, entonces vemos cómo la Torá también dispara estos sentimientos de amor y temor a Dios cuando uno empieza a enfocarse con el intelecto en lo que tiene que enfocarse. Uno pone el intelecto en las cosas que la Torah quiere y automáticamente eso va a generar emociones. Eh, ok. Bien, el Talmud dice, el creador no demanda cosas injustificadas a sus criaturas, y este es el punto de esto de los preceptos que tienen que ver con la emoción. Si Dios nos pide que tengamos determinado tipo de emoción como precepto, es porque lo podemos hacer, si no, no lo pediría. Dios sería malvado si nos pide hacer algo que no está en nuestra capacidad. Si yo a una persona le digo, volá o te sanciono, la persona no vuela, no tiene alas. Entonces, sería injusto. El que ve la situación diría, esta persona es malvada, está pidiendo algo que el otro ya sabe que no lo puede hacer, que es imposible que lo haga, y lo va a sancionar. Entonces, su única finalidad es sancionarlo. Ni siquiera sancionarlo, porque sanción tiene que ver con que se quebró una regla, se pasó por alto un mandato. En cambio, esto es simplemente hacerlo sufrir gratuitamente. Entonces el Talmud dice que el creador no viene con demandas injustificadas a sus criaturas. Si Dios nos pide este tipo de cosas, es porque sí podemos gestionar las emociones y sí podemos hacer esto. Y como mencioné, el argumento de muchas personas que dicen, bueno, yo nací así, soy así, entonces, ¿qué voy a...? Yo no, aguántenme como soy, yo no voy a cambiar, ¿por qué tengo que cambiar? Si yo tenía que ser distinto, hubiese nacido distinto. Hay que entender que uno viene a esta vida con un propósito. Y el propósito general, el primer propósito que tenemos que saber es que un tinok, un bebé en hebreo es tinok, un tinok, si yo reordeno las letras en hebreo, me da la palabra tikkun. Tikkun es corrección, enmienda, arreglo. Entonces, un bebé, ¿para qué nace? Para arreglarse, para corregirse. Ninguno que estamos acá vinimos al mundo porque somos buenos y que vinimos de vacaciones y Dios nos quiso premiar para venir a disfrutar de la vida. Uno puede disfrutar de la vida, de hecho hay bendiciones que decimos por los disfrutes de la vida, por la comida, bebida, cosas agradables de la vida, eso es importante. De hecho, cuando se va la persona de este mundo le preguntan si disfrutó de las cosas buenas que Dios hizo, pero ese no es el punto principal de nuestra existencia. El punto principal de nuestra existencia es que venimos a corregirnos, venimos a arreglarnos. Y acá vamos a ir de lleno con el tema de los noágidas y su misión en la vida. Hay misiones más técnicas que tienen que ver con el cumplimiento de los 7 preceptos, como Iyub Olam. El Ben Noach tiene la misión general de Iyub Olam. A partir de que tiene que hacer Iyub Olam, que esto es establecer el mundo como un mundo civilizado, viene la pregunta, ¿y cómo lo hago? Ah, bueno, Dios dice, te doy el kit de herramientas, 7 preceptos que si vos cumplís con esto y los haces funcionales en el mundo es un mundo ordenado y civilizado. Pero los 7 preceptos vienen por la misión original, que es Iyub Olam, hacer del mundo un mundo civilizado.
como dice el profeta, que Dios no hizo el mundo para que sea un erial, para que sea como un desierto abandonado, que no hay nadie, sino que quiere un mundo civilizado, con gente que conviva en armonía, que se relacione pacíficamente, honestamente, con rectitud, con justicia. Ese es el punto inicial, pero sigue siendo técnico. Hay, dentro de ese mundo civilizado, hay un propósito. Cuando el mundo es civilizado y vivimos de forma civilizada, lo que estamos haciendo es refinando muchos aspectos nuestros, intelectuales y emocionales. Y acá vamos a hacer una distinción entre Israel y las naciones, porque hay roles distintos. Israel, en la Torá, Dios lo llamó, dice el versículo, te he puesto como cabeza, como Rosh. Cabeza tiene que ver con el intelecto, es el lugar donde simbólicamente se asienta la capacidad intelectual, las energías intelectuales en la persona. Entonces, Dios puso a Israel como cabeza, esto ya está insinuando algo, que la misión de Israel tiene que ver con las tres primeras, Sefirot en especial, no que con las otras no tenga lo que hacer, porque como dijimos, todos somos un conjunto y todos tenemos las 10 Sefirot. Algunos tienen una cuota más de una, de otra. Es interesante que las emociones se las llaman en el lenguaje de la Kabbalah midot. Midot es medida, medidas, ¿sí? Midá es medida. Es parecido un poquito a como es en español. ¿Por qué? Porque las midot tienen que estar en la medida correcta. Cuando la midá está en una medida más grande o más chiquita de la correcta, empiezan los problemas. Como vimos con Abraham, con Isaac. Todo Gesed no sirve, todo Geburah no sirve. Sirve Tiferet. Bueno, en cada uno debe estar el equilibrio en las emociones. Entonces, ahí dijimos que vienen las bendiciones, viene el éxito, viene todo intelecto, porque Dios se lo especificó, te he puesto como cabeza. Entonces, por eso le dio más preceptos, más Torah para estudiar, le dio más para desarrollar con el intelecto. De ahí que los sabios dicen que, dice, si te dicen que hay Torah en las naciones, no le creas. La Torah fue dada a Israel. Es decir, el Rambam, que la Torá no fue dada sino a Israel y a los que se convierten, los no judíos que se convierten en parte del pueblo judío. Para ellos fue dada la Torá y ahí sigue diciendo, en Hot Melahim dice, y los 7 preceptos fueron dados para las naciones, a través de Moshe también, a través de la Torá. Esto se conoce como la Torá Benei Noach, la Torá de los hijos de Noach. Entonces, a Israel Dios le dio los 613 preceptos, que son su herramienta para refinar y potenciar este aspecto del intelecto. Por eso también, en el estudio de la Torá, para Israel, está escrito que el estudio de la Torá equivale a todas las mitzvot, porque el estudio de Torá es una mitzvah para Israel. Un judío que se sienta a estudiar Torá, con eso ya está haciendo una mitzvah. Ahora, ¿qué pasa con los noágidas? Los noágidas, si Israel es cabeza, si es intelecto, ¿qué son las naciones? Son midot, son la otra parte del sistema. Recordemos, Dios hizo todo el mundo con este sistema, con estas energías. Estas energías permean a toda la creación y están presentes en toda la creación. Hay un ejemplo muy interesante sobre esto, de cómo están las energías divinas en toda la creación, con los días de la semana. El primer día de la semana, el domingo, llamémoslo en días en español, Yom Rishon, como lo trae en la Torá, es el primer día que se corresponde con la primera sefira, que es Gesed, es bondad. ¿Cuándo empieza el día? Por la noche, sábado por la noche. Entonces, el primer día empieza el sábado por la noche. Y todo el primer día es un día de Gesed, permeado por la fuerza de Gesed. Y lo vemos en la gente, no por casualidad, en el mundo entero, desde el sábado por la noche, todo el domingo, la gente lo tomó como un día de relax, de descanso, de fiesta, un día donde siente, percibe una energía de bondad. Llega el segundo día, el lunes, que empieza el domingo por la tarde y se extiende hasta el lunes a la tarde. El segundo día, ¿por qué está regido? Por Geburá, por severidad. Y eso se siente los domingos a la tarde,
por ejemplo, para muchas personas en el mundo, hay estadísticas de esto, es un momento de bajón, donde hay como una vibra negativa, hay mala onda, donde las personas tienden a la depresión, los que están solos, o todo se apaga, toda la euforia de lo que pasó sábado a la noche, domingo, baja, y al otro día hay que ir a trabajar. ¿Y cuál es el peor día en el trabajo? En una empresa, en una fábrica, en un negocio. El lunes, todo el mundo de mal humor, hay que volver a trabajar, hay que pagar las deudas, se acabó la fiesta, el fin de semana se terminó. Entonces, el lunes tiene esta energía, esta carga. El martes viene el equilibrio. Ya está, ya arrancamos la semana, ya estamos de vuelta. El miércoles mejora más todavía, porque dijimos, la cuarta sefirá tiene que ver con la primera, con Gesed. Otra vez tengo como una inyección más chiquita, pero de bondad, de buena onda, ya viene el fin de semana, ya está, ya pasó lo peor. Y así seguimos hasta el viernes, y bueno, después viene el día de Shabbat, el sábado. Si estudio la creación, voy a encontrar que estas energías están presentes todo el tiempo. Entonces, cuando Dios asignó roles, funciones, dio preceptos, lo hizo pensando en la parte más profunda, no en la parte exterior. A veces los noajidas cometen el error de ver lo exterior solamente. Dice, bueno, ¿por qué tengo que cumplir 7 preceptos si Israel tiene más? Porque eso está muy acorde a el proceso de rectificación. ¿Para qué ponerte preceptos que no te van a ayudar en tu rectificación, en tu tikkun, en lo que vos viniste a hacer? Lo importante es hacer lo que el rey, lo que Dios nos mandó a hacer, no hacer pavadas, cosas que se nos ocurren hacer, porque ese es el concepto de religión. Dios no me pide, pero yo invento y hago y le doy. Pero ¿quién te pidió eso? Y en la Torá hay una lección muy grande con los hijos de Aarón, que lamentablemente presentaron, dice la Torá, un fuego extraño, algo que Dios no pidió, y tuvieron su justa retribución por eso, que no fue nada agradable. Entonces, el secreto del éxito en el camino espiritual es entender qué es lo que Dios quiere de uno y hacerlo, no hacer cosas por hacer o si hago más. En esto rige a veces la regla que menos es más. Ajustarse a lo que sí se espera de uno, ese es el éxito absoluto. Y como sea, eh, las emociones son el área central a refinar en el no ágida. Por eso los preceptos tienen que ver con las emociones, básicamente. Los 7 preceptos tienen que ver con el refinamiento de las emociones. Por ejemplo, no asesinar, el precepto no ágida de no asesinar, viene a temperar y a regular la sefirá de severidad. Cuando las emociones originalmente son neutras, o sea, son neutrales. Severidad es eso, es la energía de juicio, el din, que se haga justicia, lo correcto, o si algo desafía el orden, hay que solucionarlo como sea. Eso es la energía, pero esa energía exacerbada puede terminar en injusticia. Entonces, la regulación, mirá, sí, vos podés sentir un montón de cosas, pero esta acción no la podés hacer. ¿Por qué? Porque sería injusto, sería incorrecto. O sea, tiene que haber algo que marque el límite. Habíamos hecho la pregunta, ¿quién dice que esto sí y esto no? Hasta acá llega la expresión de la emoción y hasta acá no. El creador, el que nos hizo. Si no es algo totalmente arbitrario y cada uno va a poner el límite que quiere y alguno va a decir, no, asesinar está bien porque yo lo siento. No, llame. Tiene que haber algo más allá, una autoridad superior a todos que nos pongan las pautas. Y esas pautas están puestas. Son los 7 preceptos en este caso, que estamos hablando de toda la humanidad. Entonces, los 7 preceptos regulan con todas sus derivaciones, ¿no? Como el precepto de no asesinar, también de ahí aprendemos no hacer la yonará, porque hablar mal de la gente es en una dimensión como estar asesinando a la gente, y toda acción que esté conectada a alguno de los preceptos, obviamente es parte de la regulación y el refinamiento de las emociones. Entonces, a grandes rasgos tenemos Israel, que es cabeza, y las naciones que son intelecto. Y por eso, Dios, como dice el profeta Ishayahu, le asignó dentro de su rol de cabeza el ser luz para las naciones. El profeta Ishayahu dice que Israel es Or Lagoim.
Y el Radak explica, dice que es Orla Goim, luz para las naciones, es enseñarles sus preceptos. ¿Por qué? Porque la cabeza es la que tiene que dar las directivas. Por eso cuando uno ágida quiere alcanzar el refinamiento y la plenitud espiritual, tiene que conectarse con la Torah que viene a través de Israel. Como trae el Rambam en el Hot Melahim, dice que, que un Ben Noach no solamente alcanza, o sea, puede ser un Jajam Motolam, un sabio de las naciones, que su intelecto le dice, bueno, no robes, no asesines, eso es ser buena persona. Pero la virtud es cuando se convierte en Hasidum Motolam, en un piadoso de las naciones. Y para ser piadoso de las naciones tiene que tener la siguiente consigna: asumir que los preceptos son divinos, que no son de la lógica humana, y que los recibió a través de Moshe, a través de la Torá. Y ahí está la diferencia, si el Noaji va a ser un Jajam, un Motolam, un sabio, o si va a ser un piadoso. Y el Ramban dice, el piadoso tiene parte en el mundo venidero, no solo tiene recompensa en este mundo, sino en el mundo venidero. Pero ¿cuándo se logra eso? Cuando el Ben Noach se asocia con Israel, que es la cabeza. Si no es como una emoción suelta, que no está timoneada, que no está comandada por el intelecto. Entonces, a nivel global, Israel tiene esta función de ser Rosh, de ser intelecto, y las naciones se caracterizan por ser emocionales. Y ahí está el centro, ahí es el centro de su rectificación, el foco de su rectificación tiene que ver con las emociones. Entonces, los 7 preceptos desde una óptica profunda, desde la Kabbalah, no tienen que ver solamente con leyes técnicas, sino son una potente herramienta de rectificación. Entonces hay que también asumir esto, que cuando una ágida cumple los 7 preceptos, también está arreglándose, corrigiéndose. Les pido 5 minutos más, sé que se hizo un poquito largo, pero quiero terminar el tema. Dice, históricamente el punto débil de las naciones ha sido su aspecto emocional derivado en conductas tóxicas y destructivas. Si uno ve la historia de la humanidad, se da cuenta de que el problema grande de las naciones son las emociones. De ahí vienen las guerras, vienen todas las peleas, las riñas, la ambición de dinero desmedida. Son todas exacerbaciones de las emociones, emociones sin control, desmedidas. Entonces, gran parte del trabajo espiritual, del servicio a Dios que tienen los noágidas, es trabajar a conciencia en esto. Entonces vamos a la pregunta final y la respuesta a toda la clase. Sé que hay muchos temas, ahora vamos a los que quieran, hacemos un ratito de respuestas a las preguntas que dejaron ahí en el chat. Eh, ¿Cómo domar las emociones? La pregunta final. Ante los eventos adversos, incómodos o desafiantes de la vida, uno puede actuar de 2 formas diferentes. O sea, tenemos que saber que hay 2 caminos a tomar en la vida ante las emociones. Cuando pasa algo, uno se emociona. Dice, y los 2 caminos, ¿cuáles son? ¿Qué hago con esto que me pasa? Alguien viene, me dice algo que no me gusta, la emoción surge. Ok, tengo 2 formas de resolver eso. La emoción ya está. O sea, Dios no me pide que elimine la emoción. Y cada uno nace, con respecto a su rectificación, a su misión de vida, nace con una cuota de X de tal emoción, de tal otra. Ahora, Dios no me pide que cambie eso, porque eso lo asignó Él. Y ahí sí sirve el argumento de la persona que dice, bueno, yo nací así. Ok, naciste así, pero Dios no te está pidiendo que cambies lo que no podés cambiar. Dios te está pidiendo que hagas algo determinado con eso que te sucede. Y ahí está la rectificación. Cuando la persona, quizás en otra vida, vamos a poner un ejemplo extremo, en la vida anterior fue un asesino, en esta vida nace y nace con una eh, predisposición a enojarse, a enfurecerse, y es el primer paso para llegar a esa transgresión tan grande. Se enoja, grita, insulta, golpea, lastima, termina transgrediendo el precepto de asesinato. Dios libre. Pero así empieza. Entonces, la persona quizás tiene esa predisposición porque tiene que corregir lo que hizo anteriormente. Viene a hacer el camino inverso. Entonces, Dios dice, eso no lo podés cambiar porque eso ya lo hiciste, eso viene en el paquete de lo que eras antes. Y ya no importa tampoco, lo que importa es lo que vas a hacer ahora. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora cuando surja una emoción que te va a llevar por el camino
si se exacerba la emoción, te va a llevar por el camino equivocado, tenés que controlarlo. Ahora, yo en el momento que surge, puedo ser reactivo o proactivo. Entonces, ¿qué es ser reactivo? Reactivo es que, como el animalito, que no asocia el intelecto a la emoción y cuando le pasa algo, se asustó porque sí, no reconoció que era el dueño, no sé, y va y lo muerde, lo ataca. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, pero no hubo un razonamiento que dijo, no, en esta casa no hay otra persona ajena, no razona. Se asustó, atacó. Eso es ser reactivo. Viene una persona, te insulta, te dice algo que no te gusta, te ofende, y enseguida vas y devolvés, con palabras, como sea, con una acción. Eh, Eso es ser reactivo. Reaccionaste. Pero hay otro concepto que es ser proactivo. Proactivo que es tener un protocolo de cómo voy a responder, de cómo voy a actuar en determinado momento, en determinada situación. Hay un ejemplo que nos sirve para esto, en los lugares donde hay sismos, terremotos, hay protocolos y desde el colegio a los chicos se les enseña, si empiezan a sentir que hay un movimiento, se escuchan ruidos, se mueven las luces, tienen que hacer esto, se ponen debajo de una mesa, van a tal lugar, buscan una plaza, un lugar donde no caiga un edificio. Hay protocolo y se hacen simulacros para ver si la gente tiene incorporados estos protocolos. Entonces, no es lo mismo experimentar, vivir una emoción cuando tengo el protocolo a cuando no lo tengo. Entonces, estudiar la Torá, estudiar las leyes que regulan la emoción, es estudiar el protocolo. Es qué tengo que hacer. No es luchar contra la emoción, porque uno dice, bueno, la Torá dice que hay que alejarse del enojo, los sabios hablaron mucho de que el enojo es como idolatría y que la persona de todas las malas cualidades del enojo y el orgullo y todo eso hay que alejarse absolutamente. Ok, uno lo lee así y dice, pero me está pidiendo lo imposible. Dijimos que luchar con la emoción no se puede. No, no tenés que luchar con la emoción. Tenés que tener la herramienta para poder canalizarla y hacer algo positivo con eso. ¿Por qué? Porque el intelecto, por naturaleza, gobierna la emoción. El Zohar compara el intelecto con agua y la emoción con fuego. Vieron que de hecho el humano instintivamente representa las emociones con un corazoncito y si es una emoción muy fuerte, un corazoncito con llama, fuego. Pero el fuego es muy lindo, pero le echo un balde de agua y ¿qué pasa? Se apaga. Entonces el intelecto es la forma de poder a veces mitigar, apagar el fuego de las emociones que me puede llevar a algo negativo. Por eso, por ejemplo, los sabios dicen que un individuo que se siente muy compelido a hacer algo prohibido y no, ya probó de un montón de formas de controlar eso y no puede, que piense en el día de la muerte. ¿Por qué? Porque pensar en el día de la muerte y que uno se va a ir de este mundo, eso hace que uno recapacite. La verdad, por comer algo prohibido, por una relación prohibida, por lo que sea prohibido, no tiene sentido unos minutos de placer, si al fin de cuentas todos vamos al mismo lugar, bajo tierra, y la vida verdadera sigue después de esto. Entonces, pensar en el día de la muerte es algo que sirve para reflexionar y mitigar el deseo de lo prohibido. Tiene que ver con el intelecto, usar el intelecto como el agua que apaga el fuego. Entonces, estudiar de antemano sobre los temas es la herramienta principal para ser proactivo, estudiar Torah sobre esos temas. Hay personas que dicen, me enoja esto, me enoja lo otro, y reconoce, a mí me enoja todo. Ok, entonces estudia sobre el enojo. Tenés que estudiar, tomar un curso, que te recomienda algún rabino, un libro, algo que te sirva como novagia para estudiar sobre el enojo. Las primeras veces no vas a ganar quizás, no porque leíste el libro, el protocolo, lo vas a llevar a la práctica, pero al menos ahí cerquita, quizás fallaste, pero enseguida te viene, uy, pero yo estudié que esto, la verdad que no lo tenía que hacer por esto, por esto, por esto. Estás más cerca de la solución. La segunda, la tercera vez, eso, si lo seguís repasando y seguís estudiando e internalizando la Torah, eso va a llegar a estar antes o al mismo tiempo que la emoción y te va a ayudar a controlar y a gestionar la emoción de forma correcta. Por eso, como había dicho, en el caso del pueblo judío, que
cabeza, Dios le dio la mitzvah, el precepto de estudiar Torah, en el momento que se sienta a estudiar Torah, eso es una mitzvah en sí mismo, porque es del mundo del intelecto. Ahora, cuando no quita que obviamente el judío tiene que pasar las cosas que estudia a la práctica, pero en el caso del no ágida, en el contexto que estamos estudiando, y que su refinamiento tiene que ver con las emociones, el estudio de la Torá para el no ágida no es una mitzvah, no es un precepto. Cuando el no ágida se sienta a estudiar Torá no está cumpliendo un precepto, está aprendiendo a cómo cumplir sus preceptos. O sea, ese estudio de Torá no se considera un precepto, sino que es la preparación para poder cumplir en determinado momento un precepto. O sea, estudia todas las leyes de robo, todos los detalles, para que cuando quizás pueda caer en robo, no lo haga. Por ejemplo, un robo mínimo, que un amigo en la empresa le ofrece, mira, yo puedo, en mi trabajo te imprimo tal cosa, y un libro, algo, toma, te lo traigo. No, eso es robo, porque el jefe no habilita, salvo que expresamente le dé permiso, pero en realidad el jefe no quiere que le usen la tinta, el tóner, las hojas para cosas de amigos de la gente que trabaja. Eso es una forma de robo, pero a veces es sutil. A veces la gente te ofrece ese tipo de cosas. Si no estudias la ley, vas a caer en robo. Entonces, estudiar para el no en el momento que estudia no está haciendo la mitzvah, pero le sirve como herramienta para después cumplir la mitzvah. Es el protocolo, está estudiando el protocolo para que cuando esté en situación pueda hacer lo correcto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que podemos ser reactivos o proactivos. Y acá es donde tenemos que elegir. Ahora hay conciencia. Sí, tengo emociones, son poderosas, puedo sentir cosas muy fuertes, muy intensas, pero yo elijo si soy reactivo o soy proactivo. Y si quiero ser proactivo, ¿qué tengo que hacer? Tomarme en serio el tema y estudiar. Por eso la idea de este taller no era explicar todo, porque es muy largo. Estoy haciendo este taller creo que con un programa de 12 clases, pero incluso con eso no vamos a explicar todo, pero digamos, en una clase inicial lo que tratamos de hacer es que la gente vea en perspectiva esto y vea las posibilidades. ¿Se puede? Sí se puede. La Torah tiene respuestas, tiene respuestas. El punto es ser proactivo, aprender las reglas del juego, las reglas de este juego de la vida, y implementar esto como parte de nuestro servicio a Dios, y que Hashem quiere esto del no ágida, porque el refinamiento espiritual es lo que el refinamiento emocional, en definitiva, es el refinamiento espiritual. Es lo que hace que se reciban, como dijimos, todas las bendiciones, todas las cosas buenas que queremos, que pedimos, pero también hay que hacer el recipiente. Y gran parte de ese recipiente en el no ágida tiene que ver con esto. Y otra forma es, lo último que quiero decir, también está escrito que el corazón va detrás de las acciones. O sea, es otra forma también de estimular y de gobernar a las emociones. Por un lado, el intelecto, dijimos, como el agua que apaga el fuego. Entonces, hay cosas negativas que uno puede trabajar a través de la concientización, a través de estudiar Torah, etc. Pero después hay otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el desgano, la depresión, la apatía, de no querer hacer cosas, de no tener motivación. Entonces, eso, por ejemplo, los sabios dicen, ahí la solución va por otro lado, que el corazón va detrás de la acción. A veces uno no tiene ganas de hacer algo, pero cuando se pone a hacerlo, las ganas surgen. Pasa, como ya que hablamos del el lunes en el trabajo, uno el lunes quizás no quiere ir a trabajar, pero suele suceder que uno va al trabajo, empieza a trabajar y a las 2 horas agarró el ritmo. Y ya está, al principio costó, pero una vez que empezó el trabajo, ya se olvidó que no tenía ganas, ya se olvidó que tenía sueño, que no quería, y se engancha con eso. Entonces, la acción arrastra al corazón también. Entonces, no todo tenemos que sentir para hacer. O sea, a veces hay que ser disciplinados simplemente. Tener la conducta. A veces no tengo ganas de rezar, no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de conectarme con Hashem, porque somos seres humanos, tenemos flojera, pero si tengo disciplina, abro el libro, empiezo a estudiar, me engancho con el tema y se me fue la flojera. Empiezo a rezar, a los 2, 3, 5 minutos, me olvidé de que no tenía ganas y estoy hablando con el creador. Entonces a veces es muy, muy importante el tema de la disciplina. Y acá en este punto nos tenemos que desapegar del concepto religioso. Con esto termino. Las religiones
fomentan la emocionalidad absoluta, especialmente los magias que vienen del cristianismo, vienen con un formateo totalmente emocional, donde todo es sentir a Dios, donde todo es emocionarse, escuchar música, alabanzas, como le dicen, que los emocionen, toda música emociona. Porque el que va a bailar se emociona con la música que escucha en el boliche, los que están en México, como dicen, en el antro. El que va a un recital se emociona con las canciones favoritas de su artista favorito. La música emociona. Entonces, que algo me emocione no quiere decir que sea sagrado, porque la emoción puede ir hacia un lado negativo, que es lo que estamos estudiando. Entonces tenemos que tener la sabiduría de cómo todas las emociones dirigirlas a lo positivo. Y las religiones, especialmente como decía la doctrina cristiana, apunta a exacerbar las emociones y anular el intelecto. Básicamente la Bodhazara hace a la persona bruta, ignorante, porque no cuestiona, le dan un dogma, le dan una doctrina, mira, yo ya te doy todo hecho, tenés que creer en esto, no preguntes, si preguntás sos un hereje, ya está todo hecho, todo lo que es pensar ya está hecho. Vos acá no tenés que pensar, vos tenés que sentir. Esa es la forma. Eso es religión, la Torah es otra cosa, la Torah te abre la cabeza. El maestro de Torah tiene la función de abrirle la cabeza a la gente. Uno no puede enseñarle toda la Torá, es imposible, pero uno sí puede enseñarle a pensar y abrirse camino. Esa es la aspiración de un maestro, que la gente descubra una puerta, que abra la puerta y que vaya a donde Dios quiere que esa persona vaya. Pero la religión es al revés, te quiero acá, estático, y le pone un ancla emocional. Y todo es porque tiene miedo al demonio, al satán, porque quiere sentir a Dios, porque quiere una revelación. Que todas esas cosas tienen que ver con emociones tóxicas, torcidas, desviadas. Todo eso que, por ejemplo, del movimiento cristiano eh, pentecostal, evangelista, etcétera, que hablan en lenguas y toda esa cuestión. Todo eso tiene que ver con una cuestión emocional totalmente distorsionada. Hay un caos emocional dentro de la persona, por eso cae en eso, donde es un tipo de irracionalidad. ¿Por qué? Porque la emoción conquistó al intelecto y no se usa el intelecto. Entonces, como el animal, un animal, algunos aúllan, otros hacen otro tipo de sonido, bueno, cada uno expresa lo que quiere expresar de las emociones. Bueno, no me quiero extender más porque hay muchísimo más para hablar. En otra oportunidad, si Dios quiere, podemos seguir hablando, las diferencias entre la emoción y el sentimiento. Lo único que les adelanto, que eso a veces se usa como sinónimo, pero en realidad emoción es una cosa, es bastante de lo que vimos hoy, es esa energía pura, original, que según algunos estudios dicen que dura máximo 90 segundos. Entonces, si una persona experimenta algo y pasan un día, dos, una semana, un año y dice, no, esa emoción la sigo teniendo, no, no tenés una emoción, tenés un sentimiento, que es otra cosa. Entonces, bueno, si Dios quiere, en otro momento hablaremos las diferencias de emociones, sentimientos y el carácter de la persona, bueno, todo lo que viene después. Pero creo que con esto tenemos bastante para pensar, para trabajar y poder mejorar. La idea es mejorar, al menos saber que los noagias tienen gran trabajo en esta cuestión del refinamiento de las emociones. Bueno, voy a ver las preguntas, perdón, More, sí, hola, que me More, extendí tanto. muchísimas. No, 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 estuvo excelente. Creo que a todos nos tenías ahí como, bueno, creo que el tema da para otra clase. No sé si nos puedes acompañar en otro momento. Yo, Eso sería una parte. sí, Y sí, yo vamos con a mucho dar gusto podemos coordinar, no hay